Muy buen día para todos. Les damos la bienvenida a la primera sesión de nuestro segundo Summit de este año, Secure Communications in the Quantum Age. El día de hoy con nuestra ponente Patricia Gutiérrez, CMO para SITE, nuestra primera sesión, Amenazas invisibles en las comunicaciones empresariales. Sean todos bienvenidos a esta maravillosa sesión. Muchas gracias, Sara. Bueno, durante años las organizaciones creíamos que proteger el perímetro significaba instalar firewalls, VPNs, antivirus, pero hoy todo está cambiando. Con el trabajo híbrido hemos empezado a ver cómo las comunicaciones ya no están en un solo lugar y tampoco en un solo dispositivo. Las fronteras digitales ya no están donde solían estar y el perímetro ya no es la red, sino es que es cada mensaje que hace parte de este nuevo perímetro. Sean bienvenidos, soy Patricia Gutiérrez y el día de hoy les voy a hablar sobre el nuevo perímetro, las amenazas invisibles en las comunicaciones empresariales. Antes de iniciar, me gustaría que respondieran esta pregunta que va a aparecer en sus pantallas. Y es, ¿qué nivel de seguridad consideran que tienen los canales de comunicación en cada una de sus organizaciones? Listo. Sara, podemos ver me podrías comentar cuántas personas han respondido y qué respondieron? Sí, Pati, permíteme un segundo y ya te comparto la información. Bueno, mientras tenemos la información, vamos a continuar. De todas maneras, al final vamos a poder tener como una retrospectiva de todo lo que está pasando y podemos analizar con mayor certeza cómo están las comunicaciones en nuestras organizaciones. Antes de profundizar en cuál es este nuevo perímetro, me gustaría contarles algunos casos. Empezando por este del Banco Santander, en donde una de sus fiduciarias en Chile sufrió un ataque cibernético, el cual fue por medio de ingeniería social. ¿En qué concluyó este ciberataque? Fueron más de 2 millones de dólares en una transferencia fraudulenta que fue enviada hacia una cuenta internacional. Cuando hicieron la auditoría, se dieron cuenta que no fue una falla técnica en servidores ni en la autenticación, sino en la comunicación que estaban llevando a cabo dentro de las organizaciones. Aparte de esto, se dieron cuenta que la plataforma no contaba con cifrado de extremo a extremo y algunos accesos habían sido comprometidos por medio de ingeniería social. Aparte de la transferencia fraudulenta, al Banco Santander le tocó revisar todas y cada una de sus estrategias de comunicación segura del grupo en la región. Pero el Banco Santander no es el único que ha atravesado por uno de estos ciberataques. Tenemos el caso del ciberataque de Airbus en 2023, en donde un grupo de hackers lograron infiltrar correos electrónicos que no estaban cifrados, que ellos estaban llevando a cabo con contratistas externos. En esta filtración lograron obtener diferentes planos técnicos y adicional datos internos estratégicos que afectó por completo la cadena de suministro. O en el caso de la firma de abogados del Reino Unido en el 2024. Un grupo de abogados que son especializados en disputas internacionales tuvieron un ataque en el cual los ciberdelincuentes lograron acceder a la copia de seguridad de la nube sin cifrado, almacenada automáticamente desde uno de los dispositivos. Esto no solamente se mostró la brecha que estaban teniendo dentro de la organización, sino que además pudieron acceder a las estrategias legales sensibles que estaban en contacto con uno de sus clientes. Pero esto no es todo. También tenemos el caso de Ucrania, en donde en 2023 altos mandos fueron engañados durante una videollamada. Se realizó un deepfake que suplantó al ministro de Defensa de un país aliado. Esta suplantación lo que hizo fue desinformar y generar decisiones erradas. Al final, se pusieron a hacer una investigación internacional sobre las medidas seguras.
¿Qué podemos aprender de estos tres casos en concreto? Por ejemplo, los correos de cifrado extremo a extremo son vulnerables, incluso si el proveedor tiene políticas de seguridad robustas. La comunicación, además, no solo debe estar cifrada en tránsito, sino que también debe estar cifrada en el almacenamiento y los backups. Y por último, cuando tengamos videollamadas sensibles, es importante que la autenticidad de los participantes sea verificable y que el canal por donde van a llevar sus videollamadas ofrezca mecanismos antifalsificación. Basta con solamente un ataque man in the middle para interceptar, leer o suplantar comunicaciones en tiempo real. Un ataque man in the middle básicamente es que tenemos un emisor, un usuario A, tenemos un receptor, que es nuestro usuario B, y ellos tienen una conexión que para su saber es segura. Sin embargo, existe un atacante que interfiere en dicha comunicación, la inhabilita y crea una comunicación nueva entre ambos extremos. El ciberatacante puede leer mensajes, inyectar contenido malicioso, cambiar instrucciones o datos, reenviar respuestas manipuladas y hasta simular videollamadas mientras manipula la voz y la imagen, como ocurrió en Ucrania. Y este es el nuevo perímetro. El nuevo perímetro es el entorno en el que actualmente nos estamos moviendo. Cada uno de nuestros mensajes, cada dispositivo conforman este perímetro y obliga a las organizaciones a empezar a adoptar estrategias de protección end-to-end. Algunos ataques no rompen nada, sino que solo escuchan, y ese es el caso de los ataques silenciosos. Un ataque silencioso puede ocasionarse porque se utiliza un malware que captura el tráfico en segundo plano sin afectar el rendimiento del sistema. Aparte de eso, también pueden acceder a dispositivos que ya están comprometidos donde el tráfico ya está desencriptado o se instalan herramientas de administración remota disfrazadas como app legítimas. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la serie del día cero, pero si recuerdan, el ransomware fue esparcido por una actualización de las aplicaciones que ya tenían cada uno de los usuarios en sus celulares. Y esto es un ataque silencioso básicamente, porque aparte aprovecha las vulnerabilidades de las APIs o los plugins integrados en plataforma de comunicación para replicar sesiones o extraer el contenido. ¿Qué es lo que ocurre con los ataques silenciosos? Es que estos no van a alterar el comportamiento del sistema. No va a activar alertas si no hay soluciones de monitoreo profundo. Y solamente son descubiertos después de la filtración, como ocurrió en la serie. Cuando ya tenemos este tipo de ciberataques, es importante empezar a implementar trazabilidad en nuestras compañías. La trazabilidad básicamente es comenzar a mirar cada uno de los puntos por el que está pasando la comunicación y asimismo ver cómo sale del emisor, cómo llega al receptor y qué ocurre en la mitad. Del emisor podemos hacer trazabilidad como en el momento del envío, la IP de origen o si está aplicando o no cifrado. Aparte, en el receptor podemos ver el momento de apertura, la IP de apertura, si hay modificaciones realizadas en el contenido y los registros de acceso al mensaje del documento. Pero también podemos mirar qué ocurre en la red. Podemos ver los intermediarios involucrados, como gateways, proxies o firewalls. Cuando ya tenemos todo el proceso de trazabilidad, también podemos identificar cuáles son esos puntos de exposición, que es donde pueden tener fugas. Pueden ser endpoint comprometidos, aplicaciones que no están siendo cifradas o redes públicas que están siendo mal gestionadas. Por ejemplo, nosotros nos vamos de viaje por un tema laboral y nos tenemos que conectar a una reunión desde el aeropuerto o desde el hotel. Estas redes suelen a veces ser uno de los puntos críticos de conexión y puede adentrarse a nuestros canales de comunicación si no son manejadas de manera efectiva. Saber quién, cuándo, desde dónde y cómo se accedió a cada mensaje es importante en estos momentos. Y para ello toca tener como claro que cuando vamos a aplicar cifrado de extremo a extremo, debemos tener cuatro componentes muy importantes. Por un lado, la clave de cifrado se tiene que generar y almacenar en los dispositivos del emisor y del receptor. Esto quiere decir que el servidor intermedio solo debe enrutar los datos y no puede cifrarlos. Aparte, los archivos adjuntos, metadatos y mensajes deben cifrarse también y no solamente el contenido que está en el cuerpo. Y el sistema de nuestro servidor intermedio debe impedir que terceros accedan incluso si se compromete el servidor de mensajería. Aparte, bueno, tenemos estos cuatro grandes puntos del cifrado de extremo a extremo.
vamos a ver cómo nosotros podemos empezar a hacer trazabilidad y auditorías dentro de nuestras organizaciones y por qué es tan importante. Cuando nosotros hacemos trazabilidad en nuestros canales de comunicación, por un lado estamos en prevención proactiva. Esto quiere decir que podemos identificar cuáles son esos puntos de exposición y empezar a remediar. Aparte, sectores como salud, finanzas, educación, entre otros de infraestructura crítica, por cumplimiento regulatorio, necesitan llevar estos procesos de trazabilidad. Cuando nosotros realizamos auditorías, podemos ver en la parte como ya al final, hacer el análisis forense y ver si fue un fallo del sistema o si fue un fallo de la comunicación. En caso de que sea un fallo de la comunicación, el riesgo reputacional que corren las compañías puede llevar a un problema que es irreversible. Y por último, estas auditorías nos permiten detección temprana de los accesos indebidos. Algunas de las herramientas que pueden utilizar durante este proceso pueden ser los logs cifrados y auditables, certificados de entrega y apertura, firmas digitales asociadas a cada uno de sus mensajes o alertas ante modificaciones de contenido o cambio de destinatario. Cuando hagan todo su proceso de trazabilidad, auditoría, ya tienen cifrado extremo a extremo, es importante que todas las estrategias y elementos claves se engloben en algo llamado guía organizacional. En este caso, voy a utilizar de ejemplo el correo electrónico y las videollamadas. Supongamos que nosotros tenemos el correo electrónico de nuestra empresa y vemos que tenemos un cifrado de extremo a extremo, tenemos las firmas digitales obligatorias, también tenemos como condición evitar reenviar las cadenas sensibles. ¿Por qué se debe enviar? Porque a medida que ustedes reenvían una cadena que es información sensible, lo que están haciendo es ampliar el perímetro. Y lo que están haciendo es que puedan los puntos de exposición sean muchos más de los que empezaron si fuera solamente un solo reenvío o si evitaran reenviar esta información sensible. Y por último, si la información de verdad corre el riesgo de dañar a la empresa o a sus colaboradores, es importante hacer política de caducidad y retención para que solo durante un periodo el receptor pueda revisar la información y después de esto ya no tenga acceso. En cuanto a las videollamadas, consigan plataformas que tenga cifrado de extremo a extremo real, que ustedes puedan decir, aquí tengo estos cuatro componentes y sé que mi información va a ser 100% protegida. Autenticación de participantes, desactivación de funciones de riesgos y contexto seguro para llamadas sensibles. ¿A qué nos hablamos de desactivación de funciones de riesgo? Eso quiere decir que los invitados a la videollamada que sean externos no puedan ni grabar la sesión ni tampoco realizar transcripciones de la misma. Cuando ustedes tengan todas estas estrategias y elementos claves, salen hacia la guía organizacional. En esta guía organizacional se va a alojar todo el contenido para que cada uno de los colaboradores entienda el por qué es tan relevante empezar a proteger los canales de comunicación. Aquí irían la clasificación de la información, las normas de cada uno de los canales, una gestión de identidades y accesos, revisión periódica de las herramientas y capacitación y cultura de seguridad. Pero para dejarlo más claro, estas son las acciones clave que desde hoy pueden empezar a implementar en sus organizaciones para hacer un seguimiento a sus canales de comunicación. En primera instancia, tenemos que identificar y mapear. Digamos que ya hoy comenzamos a mirar, tenemos 180 canales de comunicación activos. De estos 180, unos son internos, otros son externos, algunos son híbridos. Tomemos de ejemplo el de correo electrónico de nivel ejecutivos. Este es un canal de comunicación de tipo interno, solamente con personas que trabajan dentro de la organización y que son ejecutivos. El nivel de criticidad es alto, es crítico, porque nos identificamos en los riesgos que primero a veces utilizan redes públicas cuando viajan. Y segundo, la información que se están pasando es altamente confidencial. Así que como mínimo deberían tener un cifrado de extremo a extremo y aplicar VPN. Ya después de identificar y mapear en un cuadro, ustedes pueden sacar una matriz que les va a decir, bueno, es importante que a esta que viene siendo una prioridad alta, con un riesgo alto, empecemos a implementar los cambios. Entonces, en este caso hipotético, nos damos cuenta que lo que son Zoom, correos con colaboradores y correo electrónico ejecutivo tienen una prioridad alta y un riesgo alto. Entonces, para ello necesitamos implementar cifrados, segmentar la red, entrenar en prácticas seguras, hacer una transición total a cuentas empresariales.
Eso quiere decir que los colaboradores no van a poder utilizar sus correos personales para tener acceso ni a los documentos, ni a las reuniones, ni más. Y además activar alertas ante comportamiento sospechoso, reforzar la autenticación. De esta manera, en las organizaciones podemos poner foco hacia qué debemos empezar a poner estos como parches para poder tener unos canales de comunicación seguros. Ya después de tener esta matriz, podemos empezar a implementar cifrado de última generación y trazabilidad. Estos cifrados de última generación y el proceso de trazabilidad tienen unas características clave. Por un lado, lo que venía diciéndoles, el cifrado de extremo a extremo, una trazabilidad completa de todo el proceso del documento o de los documentos, la verificación de identidad 100% en cada vez que necesiten entrar a una sesión que es sensible, prevención de fuga y por último, el algoritmo postcuántico o híbrido. Con todos los avances de la computación cuántica, empezamos a ver que muchos de los algoritmos tradicionales pueden ser quebrados. Así que desde hoy las empresas tienen que empezar como esa transición hacia el algoritmo postcuántico aprobado por la NIST. Si no se va a hacer la transición de inmediato, lo que pueden hacer es empezar a hacerlo de manera híbrida. Esto quiere decir que mantienen un poco el algoritmo tradicional mientras hacen toda la transición hacia el algoritmo postcuántico. De esta manera tenemos canales de comunicación en un entorno seguro, verificable y resiliente. Ya después de identificar, ya después de implementar cifrados de última generación y demás, vamos a compartir esta información con las personas que trabajan con nosotros. Primero es importante que sepan cuáles son esos canales que la empresa está autorizando y cuáles son esos canales que no son seguros. Las buenas prácticas que debe tener cada uno de los colaboradores, hacer simulaciones de ataques comunes y por último, concienciación sobre nuevas amenazas. Día a día estamos viendo nuevas amenazas y es importante que cada uno de los implicados pueda tener esa información a la mano. Para los líderes podemos incluir casos reales. Al comienzo de esta presentación les puedo contar 4 de los millones de ataques y de casos reales que podemos encontrar en Internet. Y es importante que no solo sepan de los casos, sino que vean los riesgos reputacionales que estos llevaron o los riesgos financieros. También es importante comenzar a conectar la ciberseguridad con la continuidad del negocio, la confianza de los clientes y el cumplimiento legal. En muchas organizaciones, tanto instituciones educativas como de infraestructura crítica, han tenido que parar su operatividad por cuestiones de ciberataques. El resultado esperado es tener una organización donde cada una de las personas se convierta en un agente activo de protección y no en un punto débil del perímetro digital. Digamos que las comunicaciones son como el sistema nervioso de una organización. Si este sistema nervioso está expuesto, todo lo demás va a estar. Y hoy es protegerlas ya no es opcional, es una condición para seguir operando con confianza. Con esto me gustaría cerrar haciéndole la pregunta si tuvieran que priorizar una sola, espérenme, acá les comparto, si tuvieran que priorizar una sola acción de mejora en sus organizaciones, ¿cuál de estas sería? Y vamos viendo. Bueno, aquí vamos viendo que la gran mayoría priorizaría la protección de canal de comunicaciones como correos, videollamadas y apps. Bueno, tenemos un 80% en esas respuestas. Y claramente, todos los canales que hoy estamos utilizando muchas veces se nos cruza lo personal con lo profesional y en muchas ocasiones nuestros dispositivos personales no están teniendo la protección adecuada para cubrir las necesidades de la organización. Por eso, en el siguiente espacio vamos a poder ver cómo la criptografía postcuántica empieza a jugar un papel tan importante en los canales de comunicación organizacional. Y asimismo podemos profundizar en cuáles son esas medidas que debemos empezar a tomar desde hoy para prepararnos a esta era cuántica tan presente. No sé si tengan preguntas, si hay algo, creo que en el chat había visto. Un momento.
Listo. Creo que, listo. Creo que ahí ya puedes hablar. Gracias, Patricia, mucho gusto. Mi nombre es Juan, trabajo para una empresa que se dedica a la manufactura y te quería hacer esta pregunta, ¿cómo empezar a detectar este tema? ¿Cómo empezar a darse cuenta de verdad que es digamos que una forma de protegernos si no hemos todavía recibido algún indicio de modificación o alteración a esa información que tú nos estás comentando? ¿Cuál crees tú que pueda ser como uno de los primeros pasos para que nos puedas ayudar en ese sentido? Gracias, esa era mi pregunta. Vale, gracias, Juan. En ese sentido, es importante, como les comentaba, empezar a ver cuáles son esos canales, o sea, ver de manera real cuáles son esos canales de comunicación activos. Muchas organizaciones no tienen o sea, como que no tienen a conciencia el conocimiento de cuáles son esos dispositivos que utilizan sus colaboradores durante el horario laboral y fuera del mismo y cuáles son las protecciones que están teniendo cada uno de estos dispositivos. Entonces, para empezar, es importante ver esos canales de comunicación. Y ya cuando se tengan cuáles son los canales de comunicación claros, eso debe ser de toda la organización, ahí se empieza a ver el proceso de trazabilidad. Se puede empezar con una auditoría y ver dónde están esos puntos de fuga y asimismo empezar a ver qué herramientas se pueden implementar y qué herramientas se deben dejar de usar para eliminar esos puntos de exposición o por lo menos disminuirlo a medida que vamos avanzando. Ok, gracias. Bueno, aquí María Flores nos pregunta si los límites tradicionales de seguridad están desapareciendo, ¿cómo podemos redefinir y proteger el nuevo perímetro digital en esta época? Ok, con este nuevo perímetro, como pudimos ver, hay todas las comunicaciones están empezando a ser, digamos que un punto crítico y pueden llegar a abrir una puerta hacia la vulnerabilidad y hacia los riesgos dentro de nuestras organizaciones. Así que es importante que nosotros podamos tener herramientas que nos dé una visibilidad en tiempo real. Por ejemplo, si nosotros sabemos que por nuestro correo electrónico se están enviando información altamente sensible, lo que podemos hacer es tener una aplicación o digamos, un software integrado, el cual nos permita llevar esa trazabilidad de nuestra comunicación. Si nosotros sabemos quién lo abrió, dónde lo abrió, cuántas veces lo abrió y si modificó algo, podemos empezar a protegernos y blindarnos en nuestro nuevo perímetro. Asimismo, podemos empezar a encontrar cuando hay una brecha, cuando hay algo diferente dentro de esta comunicación. Si se reenvió esta cadena, que ahorita les decía, cada vez que ustedes reenvían una cadena sensible, el perímetro se va ampliando. Entonces, si este mensaje fue reenviado, ¿cuántas veces reenvió y a quién? Por ejemplo, imaginemos un caso hipotético en el que yo ya estoy trabajando, se acabó mi hora laboral y yo ya me voy para mi casa, pero quiero seguir trabajando en una estrategia que me estoy montando desde mi casa. Entonces, yo decido enviarme ese correo a mi correo personal para poder seguirlo trabajando. Cuando yo hago ese proceso y si dentro de la organización estamos teniendo buenas prácticas, no me debería permitir hacerlo y por consiguiente debería poner una alerta. De esta manera, las personas que están al tanto el día a día revisando cuáles son estos canales de comunicación seguro, pueden entrar a ver qué fue lo que pasó, pueden auditar y pueden cerrar esa brecha y pueden como disminuir la posibilidad de que entren vulnerabilidades. Cuando nosotros hacemos esos seguimientos es cuando podemos empezar a prever sobre estos ataques cibernéticos. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Si no es así, de nada, María Flores. Listo, creo que no hay más preguntas. De todas maneras, recuerden que nos vemos dentro de un mes para seguir profundizando en la siguiente sesión en criptografía postcuántica y este nuevo perímetro de comunicación. En LinkedIn y en YouTube van a poder encontrar este contenido a profundidad para que puedan seguir viendo cómo pueden gestionar este nuevo perímetro, estos canales de comunicación dentro de su organización. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.
Muchas gracias, Pati. Nos vemos en la próxima sesión.